proezas, la que sana el corazón y me libera. Habita en mi alma, alegra mi existir. Tu palabra en mi ser hace proezas. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor y le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: ardo en celo por el Señor, Dios del universo, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, derribado tus altares y pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para arrebatármela. Le dijo el Señor: vuelve a tu camino en dirección al desierto de Damasco. Cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel a Jehú, hijo de Nimsi, y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá. Palabra de Dios. Al salmo respondemos diciendo: tu rostro buscaré, Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón: busca mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No me rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. Tu rostro buscaré, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído el mandamiento: no cometerás adulterio. Pues yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado: el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Mi querida familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada, hoy la palabra, como siempre, trayendo algo inquietante. Cuando dice el Señor Jesús que si tu ojo te hace pecar, quítatelo. Si tu mano te hace pecar, quítatelo. Mejor dicho, todo lo que sea causa
de tentación para caer en pecado, el Señor dice, pues quítatelo, ¿sí? No quiere decir, mis hermanitos, que entonces voy a quitarme un ojo físico. No. Aquí habla es de los ojos espirituales. Recuerden, mis hermanitos, que las ventanas del alma son los ojos. Cuando yo cierro los ojos para orar, me estoy desconectando de todo lo que pasa, porque si yo estoy orando y de pronto pasa un mosco, sí, uno le fastidia el mosco, entonces uno empieza a mirar el mosco que ya se va a venir y que de pronto se va a parar en mi cabeza. Bueno, se distrae en la oración. Cuando los niños aquí en la casa de oración oran, yo siempre les digo, arrodillémonos, porque es que la verdad que los niños, al no ser que estuvieran enyesados o algo, pero ellos tienen que aprender a doblar rodilla delante de Dios, porque dice la palabra de Dios, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y yo les digo, ¿cuándo me han visto alguna vez orando con ustedes sentada o parada? Cuando decimos a orar, lo primero que yo busco es como una sillita, así como para recostar mi espalda, es decir, poner los codos sobre la sillita para descansar un poco la espalda ya por los años. Uno ya se cansa estar de rodillas así erguido, no. Entonces uno busca algo donde colocar sus codos para poder estar mucho tiempo de rodillas. Y otra cosita, yo les digo a los niños, si demoran mucho tiempo de rodillas, no se vayan a parar de una sola, porque como no ha circulado bien la sangre, entonces el pie se les puede dormir y no es conveniente que se paren de una sola físicamente, ¿sí? Hay que poquito a poco ir levantando un pie, levantando el otro, y ahí sí se ponen de pie. Hermanitos, estos son ejercicios de oración, ya que estamos hablando de estar orando de rodillas, porque una persona, yo he estado hasta 3 horas y más de rodillas y me lo he aguantado, pero otras personas no lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, la importancia que si ya pasan más de media hora, antes de levantarse, levantarse muy despacio, muy despacio. Bueno, es un paréntesis. Hermanitos, entonces estábamos hablando aquí que muchas veces nosotros nos dejamos distraer por los ojos en la oración. Hay que acostumbrarnos a cerrar los ojos, porque fácilmente con los ojos abiertos pasó una persona y entonces se quedó mirándola y se fue de la oración. Algo puede ocurrir cuando uno tiene los ojos abiertos, que se cayó algo. No, hermanitos, cuando yo estoy orando, pase lo que pase, si estoy comunicada con Dios, no tengo por qué distraerme. Por eso el momento de la oración tiene que ser sagrado. Desconectarme del celular. Hay personas que de pronto tienen la tentación durante la oración de estar mirando el celular. Eso no es oración. Hermanitos, si tú quieres orar, desconecta el celular. Y así podrás tener esa comunicación con Dios. Entonces, la oración tiene que ser realmente como una actitud de recogimiento. Y lo primero que uno hace en la oración es cerrar los ojos. Es el primer paso que uno debe dar. Porque al no ser que esté el Santísimo expuesto, o que en la Eucaristía, en el momento de la elevación, cuando el sacerdote eleva la hostia y el cáliz, ahí sí muchas personas cierran los ojos, y lo contrario, hay que abrir los ojos y mirar a Jesús allá en el altar. Es la única manera que podemos concentrarnos con Dios, siempre y cuando estemos mirando a Jesús que está en el altar. Lo demás, el demonio puede colocar muchas distracciones. Entonces, si tu ojo te hace pecar, hermanito, córtatelo. Quiere decir, ¿cómo es cortar el ojo? En ese sentido, es cerrar los ojos para que la tentación de estar mirando quién pasó, qué pasó alrededor, que si de pronto están en el campo y entonces pasó una mariposita y la persona se quedó mirando la mariposa y se distrajo en la oración. Entonces, lo mejor es cerrar las ventanas del alma. Cuando yo tengo los ojos abiertos, estoy
con las ventanas abiertas para el mundo. Pero si cierro los ojos, estoy cerrando las ventanas para el mundo y abriendo las ventanas espirituales para poder tener una buena comunicación con Dios. Y dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Hermanitos, hay muchas personas que utilizan las manos para robar, por ejemplo, ¿sí? Eso no quiere decir que tiene que cortarse la mano como antiguamente. Yo recuerdo que los mayores, los bisabuelos, cuando alguien robaba a algún miembro de su familia, eran drásticos. Y hubo casos de papás que maltrataron las manos terriblemente, como el caso de aquel señor que los hijos se comieron una gallina porque en esa época era del campo, ¿sí? Y entonces el papá, cuando se enteró que ellos habían robado esa gallina de su misma huerta, porque los papás se habían ido para el pueblo a la misa, y ellos sintieron hambre y mataron una gallina y no le contaron a los papás. Entonces este papá furioso dijo, esto es un robo, porque cogió esa gallina sin autorización, y eso es una crueldad. ¿Y sabe cuál fue la crueldad? Que cogió, lo amarró a un árbol de los pies y lo mantuvo ahí mucho tiempo. Antes no se murió esta persona. Él contaba, yo escuché el testimonio de esa persona y contaba cómo fue de duro su papá haberlo colgado de los pies en un árbol porque se había comido una gallina, hermanitos. Entonces, a veces esta palabra de Dios la interpretan mal, que entonces si tu mano te hace pecar, es decir, si robó, porque las manos son bendición para trabajar y todo, pero hay personas que las utilizan para el mal. Entonces, esa no es la manera de castigar, de reprender a una persona, hermanitos. Cortarla significa es tomar la decisión, como decir, hacer un examen de conciencia y decir, Señor, te entrego estas manos. Corta esa atadura de mi vida, esa atadura de inclinarme siempre a coger lo ajeno, a robar lo que no es mío. Corta en mí esa atadura. Eso es lo que se debe hacer. No es llevarlo como uno lo escucha, ¿no? Entonces se corta esa maldición que puede ser heredada de los antepasados, como me contaba en el caso de una familia que el abuelo se dedica a robar. El papá y los hermanos se dedican a robar, a atracar en las calles. Y los hijos también están en lo mismo. Entonces eso es una maldición porque ellos llegan, atracan, roban y matan con esas manos, ¿sí? Entonces hay que romper esa maldición de los antepasados. Hay que cortar, no cortar la mano, sino cortar esa atadura, esa cadena, toda influencia que viene de los antepasados, maldiciones que vienen de los antepasados, y a través de la oración se corta todas esas tendencias a hacer el mal, esas tendencias en este caso a robar. Cuando la palabra de Dios dice que hay que acabar con lo que nos hace daño, ¿cuántas personas con la lengua hacen daño? La lengua, como dice la palabra de Dios, es para bendición o para maldición. La lengua puede traer mucha ruina, mis hermanitos, ruina. Porque cuando uno mueve la lengua para destruir a los demás, para maldecir, para decir vulgaridades, para decir groserías, todo esto, ese movimiento, esas palabras, está trayendo a su vida, a su familia, ruina, maldiciones. Y lo grave es que las maldiciones pueden caer también en sus hijos. Por eso nosotros debemos utilizar la palabra para que seamos para los demás, hermanitos, como un bálsamo, ¿sí? Hermanitos, que verdaderamente nosotros cuando hablemos seamos bendición para los demás, que la gente le guste escucharnos hablar porque hablamos positivamente, porque no hablamos del prójimo, nunca nos escuchan hablar de nadie, y eso hace que muchas personas admiren esa capacidad de que Francisco nunca habla de nadie, y entonces le toman confianza y
atrae muchos amigos, porque aquellas personas que hablan a toda hora, quitando la honra, tratando de ser hipócritas y mover la lengua para quitar la honra a muchos familiares y amigos, esas personas primeramente están trayendo ruina a su casa. Y sobre todo cuando se habla de un ungido de Dios como un sacerdote. Todos los humanos, hermanitos, tenemos defectos, pero nosotros no somos quien para juzgar ni para condenar. Solamente Dios es el único que puede hacerlo. No trates de hacer justicia, porque el único justo es Dios y el único que hace justicia es Dios. Déjalo todo en manos de Dios y el Señor se encargará de todas aquellas personas que de pronto están con malas inclinaciones y que nosotros con las habladurías lo único que podemos hacer es traer maldiciones a nuestra propia casa, y eso se forman a veces divisiones cuando se critica, la murmuración es lo peor. La palabra de Dios habla muy, muy enfáticamente acerca de la murmuración. Eso trae maldiciones. Y después muchas personas se quedan, ay, pero ¿por qué es que a mí me va mal? Yo trabajo, soy una persona que hago oración, soy una persona que quiero lo mejor para los demás. Hermanitos, pero ¿cómo está tu lengua? ¿Será que tu lengua ha quitado la honra a muchos sin constarle? Es que porque el uno dijo, yo también repito y aumento más las cosas y sigo propagando una mala intención de personas que quieren hacer daño. Hermanitos, no te prestes para agrandar las cosas que te cuentan. Escucha y guarda la lengüita. Mantente en silencio, que Dios es el que hace la obra, porque si tú transmites, eso se va a multiplicar. Los chismes se multiplican en menos de nada. Uy, los chismes, eso destruyen a una persona, la moral, las emociones, el físico también, porque las personas se pueden enfermar cuando los han metido en un chisme y que todo es mentira. Hermanitos, no te prestes para eso. Por eso, si tu lengua te hace pecar, córtatela. No es coger un cuchillo y cortártela, no. Es cortar de raíz a la crítica. Guardar silencio cuando escuche que alguien está murmurando. Cuando a tu lado esté una persona diciendo groserías. No te iguales con esta persona, hermanitos, porque eso trae al ambiente las groserías, las vulgaridades, traen al ambiente maldiciones, ruina, entiendan, hermanitos. No te dejes arruinar por la lengua. Por eso, la única manera es empezar a bendecir. Si alguien te hizo daño, bendícelo. Si alguien habló de ti, no te iguales, bendícelo. Si alguien te ha agredido, hermanitos, no te iguales, no devuelvas lo que tú recibes, mal por mal. Hermanitos, dice la palabra de Dios que debemos ser bendecir. Bendiga a tus enemigos, no importa donde quiera que estén, que te hayan hecho daño, bendícelos para que se rompa esa maldición que puede haber llegado a tu vida por haber movido tu lengua con palabras que lo único que hicieron fue hacerte daño a tu propia familia. Entonces, hermanitos, recuerden que hay que cortar la murmuración, hay que cortar el chisme. No te prestes para escuchar chismes. Si alguien está hablando, están criticando ahí en la oficina o en la misma casa, pide permiso y te vas para otro lado, al baño o cualquier cosa, pero no te iguales, porque eso es llevar a tu casa maldiciones, ruina. La única manera para romper todo eso, les estoy diciendo, es empezar a bendecir a las personas que son criticadas. Bendígalas. Si hay personas que les gusta el chisme y hablan de los demás, empiece a bendecir a esos demás y verás cómo llega la bendición a tu casa, a tu vida, y vas a prosperar en todo. Recuerden, hermanitos, estamos en la preparación del Corpus Christi. Ya se nos acerca, por eso tenemos esta poderosa novena a Jesús Eucaristía. Esa novena yo todas las mañanas la hago con una alegría. Uy, me parece hermosa, y más que es delante del Santísimo. Ay, hermanitos, invite a otras personas también. Ojalá toda la familia que se arrodillen, coloquen el televisor o el computador o el celular y de rodillas hagan estas oraciones. Esta novena, que sea una novena muy especial, porque es nada menos que la de Jesús Eucaristía. Oración al Espíritu Santo.
Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Recibe la bendición de Dios para tu vida, para tu familia, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanitos que todos los días escuchan esta poderosa palabra que da vida, yo te motivo para que coloques ahí en el comentario una frasecita, puede ser esta: Señor, gracias porque sé que tú me vas a dar el dominio propio para poder actuar conforme a tu voluntad y no hacer lo que los impulsos carnales me llevan a la destrucción. Ahora, hermanito, hermanita, comparte esta palabra con otras personas que eso sí es bonito, compartir a otros la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Si tu boca te hace pecar, si tu lengua, hermanitos, córtatela, y que la mejor manera de no es cortarla físicamente, sino empezar a ser evangelizadores, hablar de Jesús y hablar siempre bien del prójimo, nunca hablar mal. Cuando tú quieras hablar con alguien, porque todo el mundo tiene una cualidad, hable las cualidades y no de los defectos. Y esto te traerá muchas bendiciones. Los dejo con el Señor Jesús. Hermanitos, dar un me gusta y la manita izquierda. Y si tienen alguna petición especial, enviarla a este número de WhatsApp al 321-972-1833 o al correo electrónico fucomin@gmail.com. Dar un me gusta en la manita izquierda. Les habló Consuelo desde la Casa de Oración María Inmaculada, Bogotá, Colombia. Los quiero mucho. Reciban ese abracito grande y cuenten con mis oraciones. Tu presencia es en todo mi ser, llena mis sentidos y mi querer. Tu luz y tu bondad llenen mis afectos y voluntad. Ven, oh ven, Espíritu Santo,
sana el corazón y me libera. Habita en mi alma, alegra mi existir, tu palabra en mi ser.